Hola y bienvenido al podcast de Tecnoa 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. La gamificación está revitalizando la educación al integrar dinámicas de juego que capturan el interés y fomentan el aprendizaje activo. Una metodología que motiva a los estudiantes y transforma radicalmente los enfoques tradicionales de enseñanza. Hoy analizo lo que podemos esperar de la gamificación en el aprendizaje y cómo está moldeando el futuro educativo. ¡Comenzamos! Bueno, la gamificación en la educación no es una tendencia pasajera, aunque pueda pareceros que es algo que ha llegado como una moda. La idea es que revolucione un poco la forma en la que aprenden los chavales. Integra elementos de juego en el proceso educativo y busca no solo aumentar la participación, sino también motivarles un poco a los estudiantes. Y esto, evidentemente, en pos de mejorar los resultados de aprendizaje de manera significativa, es decir, que no se note un poquito, sino que se note mucho. Y aquí entran en juego aplicaciones que convierten las matemáticas en misiones épicas, a sistemas de recompensa para los estudiantes con insignias y puntos para completar tareas, como si fuese un videojuego. El caso es que la gamificación lo que pretende es redefinir un poco, en cierta medida, la forma en la que se educa y sobre todo la forma en la que se aprende. Así que hoy me apetecía explicar un poco qué es esto de la gamificación, porque no sé si alguna vez pensasteis que cuando erais chavales que podríais jugar en clase y que eso podría ser una forma de aprender. Bueno, pues hoy en día eso es exactamente lo que está sucediendo en escuelas a través de todo el mundo, gracias a plataformas de aprendizaje online. El tema de la gamificación es que hay que utilizarlo evidentemente con cabeza y implementarlo en las clases no es nada sencillo. Utiliza elementos típicos de los videojuegos, como puntos, niveles, medallas, competencias, cosas que hacen que el aprendizaje pues sea bastante más atractivo y sobre todo sea motivador, que te apetezca ir a clase a estudiar, más que a estudiar, a aprender. Sobre todo aprender jugando, ¿no? ¿A quién no le gusta jugar? A todos nos gusta jugar, ¿no? A los niños, a los más pequeños les encanta explorar y jugar, aprender explorando y jugando, y a los que son más mayores, cuando vamos creciendo, nos sigue gustando jugar. Entonces, integrar eso en una clase parece una receta perfecta. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo haces para que esos elementos puedan transformar la educación sin desvirtuarla, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí que es cierto que tenemos que deconstruir un poco lo que entendemos por educación. Pero está claro que esto va a ser un reto para los profesores, pero también un poco para los alumnos, porque ellos también van a tener que adaptarse a aprender de una forma diferente. Ellos se adaptan mucho más rápido, los alumnos se adaptan mucho más rápido porque la gente joven, sobre todo cuanto más pequeños son, más fácil aceptan los cambios y más fácil los integran en sus dinámicas del día a día. Los mayores ya lo tenemos un poco más complicado. Bueno, primero vamos a echar un poco un vistazo, voy a echar un poco la vista atrás, para ver un poco de dónde viene esta idea de jugar en la clase, ¿no? Porque esto de los juegos en la educación no es algo nuevo. La tecnología actual sí que permite integrar técnicas de manera más efectiva y a gran escala, pero plataformas educativas digitales, como las que os estaba comentando, tienen un montón de aplicaciones para móviles, para tablets, para Chromebooks, para PCs, y esto ya se lleva utilizando de manera semilúdica, sobre todo para captar la atención de los estudiantes desde hace mucho tiempo. Porque además ahora tenemos una disyuntiva nueva, que es la enorme distracción que sufren los jóvenes hoy en día y que hace que les cueste mucho fijarse en una cosa durante un tiempo determinado. Están muy acostumbrados a esa cultura del scroll infinito, donde ellos van pasando de un vídeo a otro, van pasando de una cosa a otra, y lo han integrado en su forma de vida, y ahora es muy complicado captar su atención durante mucho tiempo. Así que, bueno, vamos a ver un poco qué es exactamente lo que hace la gamificación para que sea tan efectiva. Bueno, la respuesta es que nuestro cerebro responde a los juegos de una forma muy distinta a cómo responde a los libros y al papel. Los juegos, para empezar, nos desafían, nos ofrecen esas recompensas inmediatas que
son tan gratificantes, ¿no? Y también nos ponen en un estado de flujo, es decir, donde nuestro tiempo y la atención están completamente absortos en la tarea que tenemos entre manos. Y eso es algo que nos pasa cada vez que estamos delante de un juego, ¿no? De un juego digital, de un videojuego. Cuando aplicas estos principios al aprendizaje, los educadores pueden cambiar las lecciones que antes parecían tediosas y convertirlas casi en aventuras emocionantes, ¿no? Porque están llenas de desafíos. El tema de la gamificación es que tiene mucho potencial para personalizar también ese aprendizaje, ¿no? Porque mediante sistemas que adaptan esos desafíos y esas recompensas a las necesidades y al ritmo de cada estudiante, puedes maximizar la eficacia del tiempo que dedican a aprender. Así que pensad un poco que este sistema lo que hace es que, o debería, la idea es que reconozca un poco cuando un estudiante domina un concepto y automáticamente le pase al siguiente nivel, porque eso ya lo tiene controlado, ¿no? Para plantearle un reto en el siguiente, en aquello en lo que no controla. Y por otro lado, también lo que hace es que da o ofrece ayuda adicional cuando un estudiante no lo tiene muy claro. Es decir, cuando hay algo que no lo tiene asimilado del todo, ¿vale? Pues antes, para que no se quede atrás, lo que puede hacer es generar una serie de, digamos, niveles, entre comillas, para que sea capaz de superar, ¿no? Como cuando estás en un videojuego y tienes una pantalla de un bonus extra y puedes estar ahí recreándote en esa parte, ¿no? Que no es tanto de reto, sino es más de recompensa. Bueno, pues algo así llevado a la teoría de luego de las clases, de las lecciones y de lo que tienes que trabajar, ¿no? Claro, como os digo, todo esto es muy bonito, pero en teoría. Luego la práctica, adaptarlo a cada clase y a cada caso es mucho más complicado, ¿no? Y este es el punto principal, ¿no? ¿Cómo implementas o cómo generas casos de éxito de gamificación en la educación? Porque todo esto suena perfecto, suena estupendo, ¿no? Bueno, perfecto a lo mejor no, porque tiene ciertas aristas, es decir, el tema del juego que genera cierto nivel de dopamina y que genera cierta, muy entre comillas, adicción, ¿vale? Hay que tenerlo dosificado, ¿vale? Pero suena muy bien, es decir, que guay, ¿no? Que los estudiantes vayan a clase y puedan jugar y aprender. Esto suena de maravilla, pero ¿cómo lo implementas? Es decir, ¿cómo lo metes en una clase sin que te la rompa por completo? Vale, esto tiene un poco de truco, porque aquí os podéis imaginar que hay mucho trabajo detrás para que un proyecto de gamificación funcione y dé frutos, ¿no? Aquí el reto es saber cómo implementar esta técnica en las aulas y qué ejemplos ya tenemos de cosas que han funcionado, de cosas que han sido exitosas, para meterlo en cada clase de cada colegio, ¿no? Y además es que esto también va por barrios, porque literalmente hablando, es decir, no puedes hacerlo masivo, es decir, no, lo que a un centro le vale no le vale a otro. Cada centro educativo tiene su propia dinámica y tiene sus propios alumnos que tienen diferentes niveles, y estamos hablando de que no es algo genérico que tú puedas decir, mira, esto funciona y funciona para todos. No, esto hay que adaptarlo. Y quizás una de las ventajas de la gamificación es que tiene esa flexibilidad para adaptarse mucho mejor a cada sistema de cada centro, ¿no? Incluso de cada curso, porque a lo mejor en un curso tienes una clase que va de maravilla y tienes otra que flojea. Entonces aquí el hecho de que los juegos se puedan adaptar a cada caso casi individual, pues eso hace que sea una herramienta muy interesante. Ahora, todo esto pasa, como os podéis imaginar, por utilizar dispositivos móviles o, no hablo de móviles en concreto, pero sí dispositivos con pantalla, todo digital. Entonces, esto es donde digamos que se complica un poco más, porque también ahora hay un debate abierto y con bastante razón sobre el uso que se le da a todos los dispositivos móviles en las aulas. Esto, no solo genera debate, sino que es difícil, muy, muy difícil de vislumbrar a ver cuál es el camino correcto. Y yo creo que aquí el equilibrio es la clave, es decir, que haya dispositivos móviles y plataformas que se utilizan en las aulas, pero que por otro lado también se sigan utilizando, y quizás con más presencia todavía,
los libros, los textos, las pizarras, no digo las de tiza porque esas ya creo que no volverán, pero sí las digitales, ¿no? Otra serie de métodos que hagan a los alumnos pensar de una forma diferente. Y alternar entre estas dos cosas yo creo que es el auténtico éxito de un buen programa educativo. Vale, centrándonos un poco en la parte digital, en esta gamificación en la educación, ¿no? Aquí hay plataformas de aprendizaje online, muchas de ellas, estilo Duolingo o Khan Academy, que tienen elementos, como digo, puntos, insignias, tablas de liderazgo para los estudiantes, que esos niveles y esas recompensas que tienen que ir desbloqueando a medida que van avanzando, hacen que el aprendizaje sea mucho más, como digo, fluido. Por ejemplo, Duolingo lo hace mucho con el tema de los idiomas. Ya no solo en las aulas, sino a nivel particular. Cuando un adulto se plantea estudiar un idioma, evidentemente tienes la opción de ir a una academia, de recibir clases, pero hoy en día también tienes esas opciones mucho más llevaderas, que se puedes integrar mucho más con tu día a día, como el hecho de, bueno, pues poder abrir una aplicación y empezar a hacer pequeños ejercicios que te vayan premiando de una forma u otra y que vayas viendo ciertos avances. Ojo que a mí no me sponsoriza ni me paga Duolingo por hablar bien o mal de ellos. Simplemente la menciono porque es una herramienta, una plataforma que se ha hecho tremendamente popular, que utiliza absolutamente todo el mundo. Bueno, todo el mundo no, pero que le usa muchísima gente y que podéis entender un poco en el tema de lo que es la gamificación en la educación. Es decir, Duolingo es un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo como otro cualquiera de ese tipo de materias, como los idiomas, que hasta hace poco no nos planteábamos la posibilidad de que se pudieran hacer a través de juegos, y hoy en día pues vemos cómo eso es una oportunidad para generar y para crear nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, incluso para atraer talento y gente que a lo mejor nunca se había planteado generar software para educación, pues ahora lo empiece a hacer. Es decir, que un desarrollador de videojuegos tenga esa posibilidad de generar algo que sí sea un videojuego al uso, pero tenga una parte educativa que pueda formar a la gente que juega con ese videojuego, pues me parece que es algo muy interesante para investigar al menos en ello, ¿no? Luego, las aulas tradicionales, donde los profesores, los maestros, aplican elementos de juego directamente en sus métodos de enseñanza, algunos de estos profesores utilizan sistemas de puntos, toda la vida se ha hecho, para recompensar un poco la participación de los estudiantes, los logros, los objetivos. Esto puedes hacerlo de muchas formas. Puedes crear misiones, retos, puedes hacer un montón de cosas que generen esa sensación un poco de casi de exploración, de aventura para el aprendizaje de materias como huesos, como las matemáticas, la ciencia o incluso hasta la literatura. La literatura es un poco más compleja, porque con la matemática y con la ciencia puede resultar más sencillo generar esos logros a desbloquear, e incluso, algo muy, muy habitual es, todos lo habréis probado o lo habréis hecho o lo conoceréis, que son los sudokus. Los sudokus, son un juego matemático y son un juego donde al final tienes que ejercitar tu mente. Bueno, pues pensad en el sudoku como algo que puedes trasladar a las aulas para no solo hacer ese tipo de cálculos matemáticos, sino hacer otros cálculos, ¿no? Es decir, algo similar a lo que propone el Sudoku, pero para diferentes áreas de las matemáticas o de la ciencia. En el tema de la literatura, bueno, pues aquí construir y generar y crear textos puede resultar un poco más complejo. Quizás con herramientas como las que tenemos hoy en día, como ChatGPT, etcétera, etcétera, o Gemini, pues ahora también puedes incluso utilizar eso para que los alumnos aprendan a construir. No como algo que utilizas la IA para ahora me desentiendo y que sea la IA la que genere y yo le digo, haz esto y tú lo haces, ¿no? Y la IA lo hace y me lo da hecho y ya está. No, utilizar la IA como una herramienta para que la persona cree algo. No sé si me estoy explicando, pero bueno, voy a intentar desarrollarlo brevemente para que no se me vaya el hilo del tema. Pensad en la IA
como digo, como una herramienta para que el estudiante genere un texto, no porque la IA se lo ha dado, sino para que la IA le guíe hacia dónde tiene que ir. Es decir, el estudiante genera el texto y la IA no es que se lo corrija, pero sí que le puede dar ciertas pautas para, es decir, ciertas ideas para luego desarrollar. En ese sentido, yo creo que la IA sí que puede ayudar. No es que la IA sea parte de la gamificación en el aprendizaje, pero creo que puede ir ligado a ese tema de cómo podemos jugar dentro de las aulas con las asignaturas y con la tecnología. Además de la gamificación, también se puede extender no solo a las áreas típicas de toda la vida, sino a otras áreas como incluso la formación profesional, la educación física, en estudiantes que quieras que ganen medallas por mejorar sus tiempos de carrera o para alcanzar nuevos niveles de habilidad en deportes o en actividades físicas, cosas que a lo mejor no nos planteábamos porque evidentemente la educación física no tiene una pantalla delante, pero sí puedes utilizar una pantalla para decir, vale, pues voy a medir tus resultados y vamos a hacerlo como si fuese un juego. Como si fuese un juego digital. Es decir, vas a tener que hacer estas pruebas y vas a tener que hacerlo en tanto tiempo y vamos a ir midiendo los tiempos de los estudiantes y vamos a ir viendo quién hace mejor esto y quién hace peor aquello. Es decir, utilizar esa herramienta del juego, esas dinámicas de los juegos, para trasladarlo a asignaturas en las que, bueno, pues hasta hace relativamente poco lo que se medían eran ciertos resultados, digamos, teóricos, pero que no tenían ningún tipo de integración con los juegos, ¿no? No sé si entendéis un poco por dónde voy, pero la idea es un poco esa, ¿no? La idea es un poco que utilicemos las herramientas que nos dan los juegos, las dinámicas, para implementarlo en las aulas y que esto revolucione un poco la forma en la que se educa. Como digo, esto no tiene que ser el 100% de una materia, pero sí que puede ser como la sal y la pimienta o las especias que le echamos a un plato. Condimentan, le dan sabor y hacen que la comida sepa completamente distinta. Pues con las digamos, asignaturas de toda la vida pasa un poco lo mismo. Tú puedes tener una materia, unos conceptos, una serie de cosas que tienes que trabajar. Ahora se trabaja mucho por proyectos, en entornos dinámicos que fluyen. Bueno, pues utilizar las dinámicas de los juegos, esa gamificación, para implementar este tipo de herramientas y que los estudiantes pues entiendan que su aprendizaje no tiene por qué ser tan estricto como hemos vivido durante décadas y décadas y que aprender hoy en día va mucho más ligado a la experiencia. Y las experiencias, por lo general, están también muy ligadas a todo lo que tenga que ver con lo digital, los videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que por aquí hay un camino en el que se debería explorar, y ya se está explorando, pero se debería explorar incluso más. Y voy a ir acabando un poco para hablaros de los desafíos que plantea la gamificación en la educación, ¿no? Porque yo creo que sí, que ofrece muchas oportunidades para enriquecer ese proceso educativo, pero también yo creo que nos plantea ciertos desafíos en cuanto a cómo lo pueden integrar los profesores y cómo pueden diseñar esos programas educativos de cara al futuro. La idea es que esto sea, como digo, una herramienta. Esa sal y pimienta y especias que le echas al plato que ya tienes, ¿no? Es decir, que la gamificación no sea el eje central, pero sí sea algo que orbita alrededor y sobre lo que puedes ir trabajando. Yo creo que esos elementos del juego son suficientemente atractivos por sí mismos como para mantener el interés de los estudiantes, pero creo que no tienen que ser tan dominantes como para que desvíen la atención de los objetivos reales de aprendizaje. Es decir, que al final el estudiante no se piense que tiene que pasar el nivel X que tú le has puesto, sino que tiene que aprender una serie de conceptos, ¿no? Que tiene que entender o conseguir esas competencias para, bueno, pues para lograr luego poder desenvolverse en el mundo, porque al final la idea de la educación es que luego los estudiantes puedan llevar todo eso al mundo exterior y puedan desarrollarlo en un puesto de trabajo real. Y esa es un poco la idea de la LOMLOE, ¿no? Es decir, que haya un perfil de salida de los estudiantes
que al final les permita desenvolverse en el mundo mucho mejor de lo que nos desenvolvíamos nosotros cuando terminábamos el instituto y llegabas a la universidad, etcétera, etcétera. Incluso cuando sales de la universidad y te encuentras con que hay muchas cosas que no sabes por dónde te da el aire. Y no hablo tanto de lo que es en sí un puesto de trabajo, sino que de lo que es la vida, es decir, de lo que es pagar impuestos, hacer la declaración de la renta, comprarte un piso y pagar la hipoteca, etcétera, etcétera. ¿No? Hay muchas cosas de economía diaria, de gestión, que la gente, los chavales, no están preparados y que se dan de bruces contra ella. Nosotros, cuando estábamos en su situación, tuvimos que aprender. Ellos también tendrán que aprender, solo que la educación de hoy en día está enfocada para que los estudiantes se conviertan en personas, digamos, más resolutivas de cara al futuro, ¿no? E incluso les permita emprender el día de mañana, con proyectos personales, emprender, crear su propia empresa o su startup, porque van a estar más preparados, van a tener unas competencias mucho más globales, van a tener una visión, como digo, más global del mundo y van a poder desenvolverse mejor. Yo creo que la gamificación sí que puede ayudar en ese camino, siempre y cuando sea, como digo, una herramienta, algo extra, que les motive en áreas a lo mejor que donde no están suficientemente motivados, donde no tienen los suficientes estímulos como para poder encontrarle sentido a lo que estudian, y donde a lo mejor en un momento dado las métricas tradicionales, los exámenes, las calificaciones, no capturan completamente los beneficios y no lo transforman en habilidades para resolver problemas, ¿no? O para tener ese pensamiento crítico, ¿no? O para esa colaboración. Cosas que a lo mejor con la gamificación sí que puedes conseguir. Como digo, esto al final es una herramienta más. Creo que integrarla es lo más complicado. Dar con la clave es quizás el proceso más difícil. Pensad que además esto se resetea cada año, porque cada vez que un profesor se enfrenta con un nuevo curso, con unos nuevos alumnos, tiene que partir de cero, es decir, lo que te valía un año no te vale para el año siguiente. Esto se supone que está pensado para adaptarse a cada estudiante, a cada curso, con lo cual pensad el quebradero de cabeza que puede ser. Sí que es cierto que cuando das con ciertas herramientas que funcionan y que funcionan bien para diferentes perfiles de estudiantes, eso más o menos se puede prolongar año tras año de una forma más o menos buenas, ¿no? Pero no significa que sea mano de santo y que lo que te ha funcionado un año o con un alumno te vaya a funcionar con otro o en diferentes cursos. Esto no funciona así. Entonces creo que el plantear la gamificación es muy bonita, pero el trasladarla al aula es lo más complicado. Y ahí es donde, bueno, pues los profesores tendrán que ver exactamente qué les aporta y qué les resta, ¿no? Porque ellos tienen una serie de objetivos que cumplir y no resulta nada sencillo, bueno, muchas veces el día a día de un profesor como para de encima tener que decirle, no, y es que ahora vas a tener que hacer juegos con los chavales en digital, van a tener que superar retos y tal igual. Como no le des la herramienta ya trabajada, muchas veces no se ven capaces de implementarla en el aula. Lógico porque no es nada sencillo. Pero sí que es cierto que me parece que es una buena herramienta para alumnos y para profesores, para motivar en todas las direcciones. Bueno, dicho todo esto, se me ha alargado un poco más de lo que esperaba el tema. Como de costumbre, muchísimas gracias por haber descargado y escuchado el episodio, por estar aquí una semana más. Ya sabes que cada viernes a las 9 de la mañana hay un nuevo episodio en las principales plataformas de streaming, de audio. Y sin más, muchísimas gracias por estar ahí. Un cordial saludo.